yo tengo que entender mis propias limitaciones. Ujú, La palabra de Dios dice: "El que se crea muy firme, que se cuide de no caer". ujú, O sea, que es en aquellas áreas donde yo me creo firme, donde yo más me tengo que cuidar. ujú, Yo no Carácter no es estar cerca del pecado, pero no caer en pecado. Carácter es saber que yo soy propenso a caer en pecado, por lo tanto me voy a alejar del pecado. Yo no puedo estar pensando qué tan cerca puedo estar del pecado sin comprometerme. ujú. No, porque lo más cerca del pecado es lo más lejos de Dios. Yo tengo que estar pensando es qué es lo más lejos que yo puedo estar del pecado, porque lo más lejos del pecado es lo más cerca de Guau. Jesús. Ujú, Entonces, cuando yo me rodeo de personas correctas, que ujú, son temerosas de Dios, yo me estoy alejando del pecado. ujú, Porque las mismas personas de las que me rodeo me ayudan a ser fuerte. Yo no estoy llamado a luchar solo, sino como ejército, porque Dios no pensó en un miembro, pensó en un cuerpo, por lo ujú. tanto tenemos que ser parte de ese cuerpo. Al mismo tiempo, yo tengo que empezar a tomar ciertos límites desconfiando de mí mismo. Por ejemplo, en el matrimonio, yo con la única mujer que estoy a solas es con mi esposa. Ujú, Yo no almuerzo con una mujer que no es mi esposa, no me monto en un carro a solas con una mujer que no es mi ujú, esposa, no tengo conversaciones de mí, de mi intimidad, de mis emociones, de cómo me siento con nadie diferente a mi esposa. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender que dentro de mí hay un adúltero. ujú, Jesús, o sea, Pablo lo decía: "¿Por qué hago lo que no quiero, si no hago lo que por qué no hago lo que quiero, sino lo que no quiero?". Y al ujú, final él dice: "No soy yo, sino el pecado que está en mí". Hay ujú, pecado dentro de nosotros, hay una naturaleza caída, hay un pecado entre nosotros, hay un adúltero, hay un mentiroso, hay un ladrón ujú, que está dentro de nosotros y que quiere salir a tomar control de nuestras vidas. Por lo tanto, yo tengo que tomar ciertas medidas para que ese pecado no salga y no empiece a controlar mi vida, y son los límites. Y creo que ahí viene la prudencia. Aquello que yo hago previamente a enfrentar la situación, que va a evitar que cuando yo esté en la situación yo termine cayendo. ujú. Y una persona que tiene carácter es una persona que es precavida, que previamente se está protegiendo para no estar en una situación que le termine costando todo lo que ha construido. Wow. Haga la lista de todo lo que usted ha logrado, el honor, el orgullo que usted tiene de ver a su familia, la historia compartida, los sueños por alcanzar, lo que usted y yo podríamos arriesgar si nos acercamos a esos límites. Y yo no puedo jugar con esos límites porque siempre voy a correr la cerca un poco más y esto me hace llegar a vivir en Sodoma y Gomorra. Entonces yo tengo que aprender a correr porque entre más corro, más cerca estaré de Dios. Me encantó el concepto. Cuéntanos alguna época de tu vida donde has tenido que luchar con estas cosas internas y cómo lo has vencido. Bueno, toda época de mi vida. O sea, A todo el todos, tiempo. Sí, todos, no claro. es algo que ocurrió en el pasado, es algo que ocurre en el presente y que sé que nos va a ocurrir toda la Ujú, vida, porque el carácter nos ayuda mucho a no caer en tentación y la tentación es algo que nos va a acompañar mientras que nosotros vivamos con esta naturaleza pecaminosa, porque esta naturaleza pecaminosa quiere lo contrario a lo que Dios quiere. A lo ujú, que me refiero es que una persona soltera lo ve a uno casado y dice: "Uy, tan chévere esos casados que no tienen que luchar contra la inmoralidad sexual", ¿no? Porque pueden tener sexo cada vez que ujú, quieren. Y la verdad es que los casados también luchamos contra la inmoralidad ujú, sexual, ujú, porque la carne nunca quiere lo que es lícito, sino lo que es ilícito. O ujú, sea, cuando éramos solteros, la carne quería acostarse con nuestra novia porque era ilícito. Pero en el momento que esa novia se convierte en esposa, la carne ya dice: "Ya no quiero con ella, ahora quiero con alguien que no es tu esposa". Y así ujú. funciona la carne, siempre va a Guau. querer lo ilícito. Por lo tanto, es algo que siempre nos va a acompañar y que nosotros nos vamos a tener que equipar para nosotros no estar cayendo en esa tentación. Tú lo decías ahorita, hacer una lista de las cosas que yo perdería. Ujú, Yo me he sentado a hacer una lista de todo lo que yo perdería si yo cayera en tentación. Entonces perdería la hermosa esposa y el lindo matrimonio que hemos construido, perdería mi familia, además perdería mi trabajo, perdería mi iglesia, perdería mis amigos, ujú. perdería financieramente un montón de cosas porque también al perder mi trabajo esto eso afectaría, le estaría robando el hogar a mis hijos que ellos tienen y todo eso lo pongo en lista. De hecho, mi celular tiene de portada una foto de mi familia para que cada vez que yo lo mire, yo recuerde aquello que yo perdería si yo me pongo a bobear, si yo me pongo a Mm, acercarme ujú. al pecado. ¿Por qué es tan importante tener una lista de todo aquello que nosotros perderíamos? Porque es exactamente lo que el diablo va a no hablar de cuando te está ofreciendo la tentación.
O sea, el diablo nunca te va a Mm, hablar de aquello que tú vas a perder. Siempre te va a prometer aquellas cosas que tú ganarías, que además son mentiras. Por lo ujú. tanto, si tú en lugar de ponerte a fantasear con lo sabroso que sería el pecado, tú empiezas a pensar las consecuencias del pecado, en ese momento va a dejar de ser tentador. Así es. Y es importante que nosotros lo entendamos. ¿A quién escuchamos? En primer lugar, Eva escuchó a la serpiente, escuchó el mensaje equivocado. Si usted presta atención, usted va a alivianar su vida. Por eso corra en el nombre del Señor, ponga cerco a su alrededor, pida personas que te ayuden a cerrar este cerco a tu alrededor de protección y tenga en mente la meta a la que quiere llegar. Ayer me despedía de mi amigo Danilo Montero, estuve predicando en su iglesia y al final, como hemos crecido juntos en el ministerio, nos decíamos, hasta el final, amigo, vamos a terminar juntos viendo a Dios. Y este anhelo tenemos que tenerlo claro, terminar juntos. Igualmente en el matrimonio, uno de los desafíos más grandes de cualquier persona es estar casado, porque es ahí donde uno se aliviana y es donde más problemas de carácter tiene porque quiere culpar al otro por cómo yo me siento. ¿Cómo ayudarnos como matrimonio a mejorar nuestro carácter? Bueno, yo funciona de la misma manera. En lugar de estar culpando al otro, es Ujú, responsabilizándome yo mismo. Creo que muchos de los problemas del matrimonio es porque en lugar de trabajar en nosotros, buscamos nosotros trabajar en nuestro cónyuge. ujú, O sea, hacemos el rol del Espíritu Santo, ¿no? Tratamos mm, de cambiar a nuestro cónyuge para que todo mejore. Si tú trabajas en ti mismo y eres una mejor versión de ti mismo, no solamente tú vas a cambiar, sino que tu cambio sí va a ayudar al cambio de las otras personas. Cuando tú cambias, tú produces cambio no solamente en ti, sino en otros. Entonces creo que es algo bastante importante que nosotros dejemos de estar culpando y responsabilizando a nuestro cónyuge, sino más bien nosotros seamos los que nos responsabilicemos a wow. nosotros mismos. Ujú, Mira, en la Biblia se ponía el caso de una mujer que fuera creyente y estuviera con un hombre que no fuera creyente. Y lo que se decía era que en lugar de dejarlo, más bien que modelara a Jesús, que con su testimonio lo alcanzara. O sea, en lugar de buscar cambiarlo a él, se le decía a esta mujer, tú que conoces del Señor, cambia tú, porque tu cambio lo va a impactar y ese impacto wow. lo va a cambiar. Hay que usar esta regla aunque los dos seamos cristianos. Me parece la regla Claro, fantástica. Cuando Pedro recomienda esto, dice, gánalo con tu ejemplo. Me encanta, exactamente. gánalo con tu ejemplo. Y define ejemplo, un espíritu afable y apacible. Que a pesar de la forma en que yo sea, tu ejemplo me acerque a Cristo. Si yo quiero definir una estrategia para mejorar mi carácter, ¿cómo empiezo? Mm, bueno, sí, con el yo, ¿no? Sí. Arranca con el yo. O sea, lo primero que yo diría es deja de verte como una víctima. Mm, Si el diablo logra hacerte ver como una víctima, va a lograr que tú vivas como un esclavo. Y aquella persona que se ve a sí misma como una víctima, ve el pecado como derecho. ujú, Esa es la regla. Si yo logro verme, si el diablo logra hacerme ver a mí mismo como una víctima, va a lograr venderme el pecado como un derecho. Y siempre que hablamos con una persona que está en una práctica pecaminosa, digamos que está adulterando o algo, es una persona que habla de sí mismo como una ujú, víctima. Sí, pero es que mi esposa no me mira, pero es que ella no me habla de esta manera, pero es que ella no me admira, pero es que siempre está viéndose a sí mismo como una víctima, por lo tanto ujú, vive como un esclavo. Entonces, lo primero es, deja de verte a ti mismo como una víctima. Hazte responsable de tu propia vida. Y en lugar de ver lo malo como, ay, es que me tocó muy dura, recordemos algo. La paga del pecado, ¿qué es? muerte. Muerte. Eso Ujú, quiere decir que cuando una persona dice ujú, es que yo no me merezco lo malo y lo doloroso, claro que sí, tú te mereces la muerte porque somos ujú, pecadores. Más bien, lo que no merecemos es todo lo bueno. Todo lo bueno que está en nuestra vida es gracia, porque ujú, nosotros mereceríamos estar muertos, ujú, pero Dios por gracia nos permite tener buenas vidas. Así que lo difícil es lo que merecemos. Y míralo de esa manera. Bueno, mire, yo no merecería todo lo bueno que tengo, merecería lo malo. Por lo ujú, tanto, lo difícil que yo vivo, en lugar de vivirlo como una víctima, lo voy a enfrentar como una persona responsable, como un conquistador. Voy a regocijarme, voy a confiar en que Dios va a usar esta dificultad para producir algo bueno en mí, que me va a convertir en una persona perseverante, que tiene carácter y que puede tener una verdadera esperanza,
porque yo voy a conquistar todo lo que Dios tiene para mí. Wow. Decida escuchar a Dios, leer la Biblia, orar, congregarse, poner un círculo de personas a su lado que te ayuden a mejorar. Haga un pacto con su cónyuge, con sus hijos, de que cuando no me estoy portando bien, llamen enfoque a la familia, ¿no? Cuando no me estoy portando bien, démosles autoridad para decirnos, papá, me estás gritando, me estás tratando mal. Sí, Yo hice eso con mis hijos y varias veces me dijeron, papá, me estás gritando. Y esto me ayudaba a mí a mejorar y a pedir perdón. Esto nos ayuda. Ah, Terminando esta entrevista, me pregunto, los dos somos padres. ¿Cómo ayudar a nuestros hijos a formar el carácter de Cristo en sus vidas desde que están pequeños si hay una naturaleza caída que quiere aflorar en ellos, como en todos? sí. Bueno, me encanta lo que tú decías ahorita de que tú permitías que tus hijos mismos te dijeran, mira, papá, me estás gritando, me lo hiciste de una mala Ujú, manera, porque así somos en nuestra casa. ujú, Y es un cambio porque yo crecí en una familia hermosa, un papá hermoso, pero de pronto no tenían el conocimiento que tenemos nosotros cerca de Dios y de la palabra. Por lo tanto, uno, papá, decirle, papá, me estás... No, uno no podía corregir a papá. Uno, ujú, papá, no le podía señalar algo que estaba haciendo mal. ujú. En cambio, nosotros sí permitimos que nuestros hijos a nosotros nos digan, o sea, Claro. papá, o sea, me lo puedes decir, pero me lo puedes decir bien. Ujú, Y creo que cuando yo lo modelo, enseñamos lo que sabemos, pero replicamos lo que vivimos. Cuando ujú, mi hijo a mí me corrige y yo acepto la corrección, me apropio de mi error y pido perdón, eso se empieza a replicar en ellos y ahí se ujú. empieza a desarrollar un carácter. Entonces creo que lo que tú quieres enseñarle a tus hijos, que tus hijos lo vean que tú lo estás viviendo. Esa es la mejor manera de que ellos lleguen a desarrollar un carácter. También creo que algo que es bastante importante es no pretender que nuestros hijos tengan vidas perfectas, libres de Ujú, dolor, libres de dificultad. No, ellos necesitan pasar por necesidad, necesitan pasar por dificultad. Y ahí no entrar a quitarle la dificultad, sino más bien ser un apoyo, ayudarles a ellos a resolver. Porque la forma en que ellos resuelven la dificultad les va desarrollando ujú. el carácter, para que cuando van creciendo y van viviendo dificultades mayores, ellos no comprometan la obediencia a Dios. Una persona que tiene carácter es una persona que obedece a Dios independiente de la presión que esté viviendo. Wow, es importante esto. Ponga un buen fundamento bíblico, dé el ejemplo correcto, permita que ellos enfrenten los momentos difíciles, enséñele la humildad de disculparse cuando se ha equivocado y decidamos ser intencionales en la vida de nuestros hijos. Si usted no lo hace, si usted no lo enseña, otros lo van a enseñar y es importante que nosotros lo hagamos.